Hola, buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a presentarles el tema de úlceras por presión. Somos el equipo 2 del grupo 1709 y pues vamos a comenzar. Bueno, ahora vamos a comenzar con la definición. Principalmente la úlcera por presión es una lesión de origen isquémico que va a estar localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancia cutánea, ya sea producida por una presión prolongada o bien por la fricción entre dos planos duros. Principalmente se ha utilizado el término de presión, más bien de úlcera por decúbito, pero este ya es un término ya tradicional y ha sido rechazado por ser inexacto, es decir, porque paradójicamente lo que viene siendo la posición de decúbito no es la posición más peligrosa en lo que es el desarrollo de estas heridas. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que es la sedestación. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la epidemiología en este caso. Vamos a ver que del 3 al 11% de los pacientes que ingresan en hospitales van a desarrollar una úlcera de presión por decúbito, principalmente aquellos que se quedan más de 5 días en esta. La incidencia de las úlceras de presión son como en la comunidad equivalen a un 1.7% anual entre los 55 y 69 años y entre los 70 y 75 años de hasta un 3.3%. En el caso de lo que vienen siendo las residencias asistidas, como pueden ser los hospitales, eh, equivale a un 9.5% en el primer mes de estancia y de un 20.4% a los 2 años. La mortalidad hospitalaria equivale hasta un 23.27% y el riesgo de muerte va a aumentar de 2 a 5 veces en lo cual son las residencias asistidas. Estas equivalen a un 95%, de las cuales la mayoría van a ser inevitables, es decir, todas se pueden prevenir si se lleva un adecuado manejo y si se identifican a tiempo los factores de riesgo. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver sobre su clasificación. Aquí encontramos a lo que viene siendo la categoría 1, la cual es el enrojecimiento que no palidece a la presión. Aquí la piel todavía está intacta. La categoría 2 se trata de la pérdida del espesor parcial de la piel o bien como una ampolla. ¿Qué sigue? La categoría 3 es la pérdida del grosor completo de la piel. Ya aquí se logra visualizar lo que viene siendo la siguiente capa, que es el tejido graso. Y en la categoría 4 está la pérdida completa del tejido ya hasta visualizar un daño más profundo, es decir, músculo o bien hasta el hueso. Estas se les van a explicar más a fondo en el diagnóstico, pero esto nada más para identificarlas. La que sigue, por favor. También tenemos otros parámetros, podría decirse, en la cual son heridas no clasificables. Aquí en estas vamos a encontrar aquellas en las que existe una pérdida total del tejido y el tejido necrótico en la base de la úlcera, pues no permite valorar la profundidad de esta, por lo cual no podemos clasificarlo. También tenemos aquellas donde tenemos una sospecha de la lesión profunda. Estas son aquellas lesiones con pérdida de coloración de la piel o lesiones marmóreas, azuladas o grises en piel íntegra. Como bien dice el nombre, solamente es una sospecha. Aún no estamos seguros si aún tiene una lesión profunda o no. ¿Qué sigue, por favor? Ahora vamos a pasar a lo que es la etiología. La etiología de las úlceras es un fenómeno multifactorial y está relacionado principalmente con el cuidado de enfermería, el entorno del paciente, así como sus mismas características, así como podemos encontrar que el paciente tenga alguna alteración neurológica, deterioro del nivel de la conciencia, alteraciones bioquímicas, o entre otras. Principalmente la úlcera por presión, como ya lo mencioné anteriormente, es una lesión en la piel y tejidos subyacentes que tiene como consecuencia por la presión o la compresión producida por
fricción, cizallamiento o algún otro medio externo entre lo que viene siendo una protuberancia ósea y los tejidos que envuelven contra una superficie externa. Aquí generalmente cuando ocurre esta compresión, por lo regular, es más importante cuando esta es prolongada o bien sostenida. Esta compresión lo que va a generar es que va a reducir el flujo sanguíneo capilar de la piel y así como sus tejidos subyacentes, lo cual nos va a producir isquemia, posteriormente necrosis y la pérdida de la arquitectura tisolar completa. Aquí vamos a poner, por ejemplo, aquí sabemos que hay que recordar que la presión capilar máxima está aproximadamente en torno a los 20 milímetros de mercurio y la presión tisular media está entre los 16 y 33 milímetros de mercurio. Aquí presiones mayores a estas generan sobre una área concreta durante un tiempo prolongado, lo que van a desencadenar es lo que les acabo de decir, un proceso isquémico que si no se identifica a tiempo, es decir, no se revierte a tiempo, lo que va a generar es la muerte celular y finalmente su necrosis. Como ya lo mencioné anteriormente, la formación de úlceras por presión tiene más importancia lo que es la continuidad más que la intensidad, es decir, puede tener una presión tan grande, pero si es por corto tiempo, no es tan riesgoso el tener para padecer una úlcera. Más sin en cambio, si son presiones que sobrepasan las que ya mencioné anteriormente, pero estas son durante un periodo prolongado de tiempo, son las que nos van a generar mayor riesgo. Aquí podemos, por ejemplo, mencionar aquí en los pacientes que están hospitalizados, que están en decúbito supino o prono en un colchón estándar del hospital. Estos pueden generar hasta 150 milímetros de mercurio, a comparación de lo que viene siendo una posición sedente, que estos ya pueden alcanzar hasta presiones de 300 milímetros de mercurio en lo que viene siendo las tuberosidades isquiáticas. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Aquí vamos a dividirlos en intrínsecos y extrínsecos. En el caso de los intrínsecos, vamos a hablar de aquellos que forman parte de las condiciones propias del paciente. Por mencionar algunos, podemos encontrar lo que viene siendo la inmovilidad o la movilidad limitada, la hospitalización prolongada, como ya les dije, principalmente el factor que tiene es tener mayor tiempo sin movilidad o en cierta posición, el deterioro del estado de alerta, algunas enfermedades neurodegenerativas, la presencia de comorbilidades como pueden ser diabetes, EPOC, insuficiencia cardíaca, hipotensión, cáncer, la fractura de cadera por la posición en la que deben mantenerse, la malnutrición o restricciones dietéticas, una mala salud bucal, los fármacos que van a deprimir el sistema nervioso central, la depresión, la incontinencia urinaria o fecal, en la cual vamos a ver que tiene un factor extrínseco importante, el cual vamos a ver posteriormente, así igualmente el envejecimiento general y el cutáneo. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a ver sobre el paciente quemado. Este tiene un riesgo incrementado debido a la pérdida de la integridad cutánea por la inmovilidad y la pérdida del peso que va a generar en estos pacientes. De igual manera, también tiene cierto riesgo aquellos tejidos que no están quemados porque pueden sufrir alguna maceración que es provocada ya que los fluidos caen desde la zona quemada sobre la piel intacta. De igual manera, tenemos que en estos pacientes tienen mayor riesgo, ya que se utilizan ciertas cosas como las curas quirúrgicas, en los injertos o bien frecuentes periodos de anestesia, medicaciones analgesiantes, inmovilización postquirúrgica y vendajes, todos estos que van a generar
el aumento de la presión sobre la parte que se está siendo tratada. La que sigue, por favor. Bueno, ahora hablando de los factores extrínsecos, obviamente vamos a referirnos a aquellas condiciones que se van a relacionar al entorno del paciente. En estas principalmente encontramos la presión, que valga la redundancia, es la presión ejercida y mantenida sobre una prominencia ósea. Esta es la causa principal para la aparición de una úlcera. Aquí podemos poner, por ejemplo, cualquier superficie dura como la cama, alguna silla o alguna camilla en los hospitales. También tenemos por fricción, esta por una acción que va a producir el roce de piel contra otra superficie. Esta se va a producir principalmente cuando una parte del cuerpo, ya puede ser codos, sacro, tobillos, van a rozar contra una superficie áspera, como puede ser la sábana, lo que va a provocar la descamación de las células epidérmicas y obviamente la disminución de la resistencia de la piel. También encontramos lo que viene siendo cizallamiento. Esto se producen por dos fuerzas, por una fuerza que se produce en dos superficies adyacentes que se van a deslizar una sobre otra. Y esta principalmente se ve cuando el paciente se encuentra o mal sentado o bien cuando la cabecera se eleva más de 30 grados. En esta situación, principalmente lo que pasa en los tejidos es que permanecen fijos contra la sábana, mientras los que son más profundos se van a ir deslizando, lo que van a generar la compresión de los vasos sanguíneos y pues obviamente privando de oxígeno lo que viene siendo la piel. Hablando de esto, en lo que viene siendo la elevación de la cabecera de la cama, aquí es un ejemplo claro que este por lo regular se utiliza para elevar lo que, más bien se eleva en la cama para disminuir lo que es la regurgitación o bien la aspiración del contenido gástrico o para mejorar la oxigenación alveolar. Pero, sin embargo, una elevación que sea más de 30 grados o lo que va a hacer principalmente va a incrementar la presión sobre la piel y pues obviamente lo que viene siendo los tejidos subyacentes van a generar esta presión. Principalmente va a ser en la zona sacra y el isquion. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar va a ser aumentar la posibilidad del deterioro de la integridad cutánea o ya generando el daño ya a los tejidos más profundos como pueden ser hasta músculo. También tenemos otro factor importante que es la humedad. Aquí va a ser la presencia de cualquier líquido o bien vapor de agua que va a impregnar la superficie de la piel. Aquí un ejemplo va a ser provocada por la incontinencia fecal o la urinaria, como les mencioné anteriormente. También puede ser por la sudoración excesiva, la humedad en pliegues, que esto va a generar la maceración y va a reblandecer la piel, lo que va a propiciar a la disminución de su resistencia y por finalmente aumentar hasta 5 veces el riesgo de presentar erosión y ulceración. La que sigue, por favor. También tenemos ciertas escalas para la predicción de riesgos. Estas principalmente por medio de puntuaciones, lo que van a ayudarnos es a calcular o sí, a calcular la probabilidad de la ocurrencia de lo que viene siendo una úlcera por presión en un paciente, esto ya con ciertos parámetros, con los riesgos. Aquí podemos ver algunas de las más utilizadas, que son la de Norton y Braden. Aquí la de Norton en este caso evalúa 5 subescalas que viene siendo la condición física, la mental, así como la actividad, movilidad e incontinencia. Ahorita posteriormente tenemos una tablita donde se muestra más esquemáticamente. También tenemos esta, la de Norton, como ya les decía, principalmente donde se va a utilizar, esto va a ser en geriatría para pacientes encamados, ya sea crónicos o también como pacientes ingresados en unidades hospitalarias para prevenir la aparición de úlceras. Este, gracias. Este por lo regular
cubren una gran limitada de factores de riesgo, por lo cual se recomienda usarlo junto con una buena valoración clínica. También tenemos lo que es la escala de Braden. Esta evalúa 6 subescalas, que es la percepción sensorial, la humedad, la actividad móvil, la movilidad, la nutrición, fricción y cizallamiento. La puntuación máxima va a ser de 23 y la puntuación menor a 18 es indicativa de alto riesgo, es decir, si tenemos un puntaje menor, nos va a arrojar prácticamente un mayor riesgo de tener una úlcera por presión. Estas principalmente tienen una sensibilidad de hasta un 70 a 90% y una especificidad de un 60 a un 80% respectivamente. ¿La que sigue? Bueno, en el caso de, como ya les comentaba, la escala de Braden, esta está amparada principalmente en lo que viene siendo la fisiopatología de las úlceras por presión, y lo que nos va a permitir es la evaluación de ciertos aspectos importantes para la formación de la úlcera según los parámetros que ya les mencioné anteriormente. En este caso, los 5 parámetros, los 5 primeros parámetros van a recibir una puntuación que va a variar entre 1 a 4 puntos, que bien, y el subpuntaje podría decirse que es fricción y cizallamiento, ya van a recibir de 1 a 3. Y como ya les dije, la suma de la puntuación se da una suma de cada puntuación y ya al final permite lo que viene siendo la estratificación en intervalos, siendo en menores valores indican peores condiciones. Esto ya también igualmente se las van a explicar mejor en lo que viene siendo el diagnóstico. Muy bien, siguiente, por favor. Ahora veremos el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, principalmente vamos a tener que, para el manejo de las úlceras por presión, va a ser una evaluación siempre integral y considerando principalmente la condición integral del paciente. Si este se encuentra ya sea hospitalizado o se encuentra en una unidad de ambulatoria. Tenemos también la identificación de factores de riesgo que principalmente puedan ser reversibles y pueden ser generalmente los extrínsecos. Y también tenemos que sean la evaluación clínica de la úlcera. En cuanto a la evaluación clínica de la úlcera, vamos a tener factores importantes para la detección. Principalmente vamos a tener que son las dimensiones, que sería la longitud, la anchura y la profundidad de esta lesión. Vamos a tener también la presencia de fístulas, ya sea de tejido necrótico y exudados. Esto nos podría indicar un agravamiento del estado de la lesión. También vamos a tener la evidencia de la curación como presencia del tejido de granulación. Si esta, al ser ya una lesión que ya se ha visto presencia de infección o que ya esté empezando a mejorar. Vamos a tener principalmente también la evidencia de si el paciente se le va a recomendar que se tome fotografías desde el momento del inicio de su lesión hasta cómo se encuentra actualmente su lesión. También tenemos que la temperatura generalmente puede estar ligeramente aumentado, que esto nos puede dar indicación, irse acompañada de un edema. Y también vamos a tener cambios de la consistencia del tejido afectado relacionado con el sano. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas, generalmente simplemente se van a ver variables. De hecho, por lo regular, algunas lesiones simplemente no se encuentran tan aparatosas al ojo clínico, pero sí se puede ver un dato principal que sea el retraso de la curación. También las infecciones de las úlceras nos pueden dar signos locales como la presencia de calor, eritema, dolor, exudado purulento y fetidez de la lesión. Y también las úlceras pueden colonizarse y pueden infectarse principalmente por organismos resistentes como el Staphylococcus aureus metilin resistente, y también tenemos un pterococo resistente a vancomicina y algunos bacilos gram negativos multiresistentes. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación clínica, vamos a tener principalmente, 4 estadios, y también otros 2 que son anexados, que por lo regular nos van a dar ciertos datos. Vamos a ver primero la categoría 1, estadio 1, que es el eritema cutáneo que no palidece en la piel intacta.
que se va a acompañar de una induración, un dolor, una insensibilidad y un edema. Va también a haber un aumento o disminución de la temperatura de la superficie. Por lo regular, esta lesión vemos que el paciente al estar en una sola posición, lo lateralizamos o lo movemos ligeramente y vamos a empezar a ver esta primera lesión. Generalmente, como se dice, es intacta. Siguiente, por favor. En el estadio 2 tenemos que la úlcera es de un espesor parcial. Generalmente ya está afectando la epidermis y la dermis. Esta úlcera es generalmente una superficial que puede tener un aspecto de abrasión o un flictema que generalmente puede ser una vesícula que se encuentre llena de líquido, más no de pus, y se puede apreciar un pequeño cráter superficial. Podemos observar en la imagen de la derecha, en la imagen real, y en el lado izquierdo una imagen esquemática, que ya vemos la afectación de la epidermis y ya está llegando a la subdermis. Siguiente, por favor. En el, perdón, en la categoría 3 o estadio 3 tenemos que es la pérdida total del grosor de la piel. Principalmente ya tenemos la que afectación de la epidermis y la subdermis, y vamos a ver que hay lesión o necrosis del tejido subcutáneo sin afectar la fascia subyacente. La lesión presenta el aspecto de un cráter, generalmente se ven ya muy aparatosas, puesto que al hablar de un cráter ya vemos que hay una lesión de algunos milímetros de profundidad, y también tenemos que puede haber un socavor y generalmente no va a llegar al tejido subyacente. Esto sin respetar como tejido adiposo, fascia y músculo. Siguiente, por favor. En la categoría 4 o estadio 4 vamos a tener que es la pérdida total del espesor de la piel con destrucción masiva. Generalmente estas se ven muy aparatosas. Dependiendo del sitio de la lesión, vamos a tener una necrosis tisular y generalmente va a haber ya daño del músculo, del hueso y elementos de sostén. Puede presentarse trayectos sinuosos y socavados. Podemos ver que generalmente ya hay aquí ya efectos en datos de infección, porque puede haber también fetidez, y también por lo regular va a haber pérdida de la temperatura, generalmente porque ya hay deterioro de sensibilidad y también de algunos nervios y también algunos vasos. Siguiente, por favor. También tenemos otra categoría que no va a ser clasificable. Todo esto lo van a encontrar en la guía de práctica clínica. Esta es por lo regular es la pérdida total del tejido y del tejido necrótico presente en la base de la úlcera, que no va a permitir a simple vista clasificarlo. Y por lo regular la base puede estar cubierta por una escara o placa de coloración amarillenta, como se observa en la imagen. Alrededor del tejido necrótico se puede ver una escara de color blanquecina tirándole amarillo, y puede ser verdosa, gris o café. También la lesión puede categorizarse una vez que ya se haya debridado la lesión y se haya retirado todo este tejido necrótico, y ya podemos ver el grado de, de la lesión. Principalmente esto podemos ver que se va a llevar a cabo en unas pacientes que tengan pie diabético. Siguiente, por favor. También vamos a tener la sospecha de lesión profunda no determinada. Esta por lo regular se ve una lesión con pérdida de la coloración de la piel, o lesiones macerosas, azuladas o grisáceas de la piel íntegra. Aquí por lo regular solamente se pueden ver una ligera mancha, y ya obviamente se puede presentar con un flectema hemorrágico derivándose con la presión o un sillazamiento. Por lo regular son los pacientes que se encuentran por un gran tiempo de sedestación o algún otro tipo de posición fija, principalmente pacientes comatosos. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la escala de Braden, vamos a tener la valoración de 6 ítems. Principalmente vamos a tener, como primeramente tenemos la percepción sensorial. Esta va a ser la capacidad para reaccionar ante una molestia relacionada con la presión. En la valoración vamos a tener cuatro ítems que le vamos a dar una puntuación diferente a cada uno. Con un punto vamos a tener que es el completamente limitada. Estos pacientes van a estar con un nivel de conciencia disminuido, o puede estar sedado principalmente en pacientes comatosos y el paciente no reacciona ante estímulos dolorosos, quejándose, estremeciéndose o agarrándose
en la lesión en los sitios de punción donde generemos un dolor, una presión para que ellos haya respuesta al dolor, principalmente a la exploración, o una capacidad limitada para sentir en la mayor parte del cuerpo. Con 2 puntos vamos a tener que es una percepción sensorial muy limitada. Generalmente reacciona solo ante estímulos dolorosos, no puede comunicar su molestia excepto mediante quejidos o agitación, o presenta un déficit sensorial que limita la capacidad de percibir dolor o molestias en más de la mitad del cuerpo. Vamos a tener con 3 puntos ligeramente limitada, que va a ser reacciona ante órdenes verbales, pero no siempre puede comunicar molestias o la necesidad de que le cambien la posición o presentar alguna dificultad que vaya a limitar su capacidad para sentir dolor o molestar, sea al momento al menos una de las extremidades. También tenemos con 4 puntos, y esta es la menos agravante, que sería sin limitaciones. El paciente va a responder a órdenes verbales y no va a presentar ningún déficit sensorial que pueda limitar su capacidad de expresar o sentir dolor o molestia. Esto es en cuanto a la percepción sensorial. Siguiente, el segundo ítem, que sería la exposición a la humedad. Vamos a tener que va a ser los niveles de exposición de la piel con la humedad. Vamos a tener solo con un punto constantemente húmedo, cuando el paciente se encuentra en una sola posición y la piel se encuentra constantemente expuesta a humedad, ya sea sudoración, orina, materia fecal, o sudoración. Se va a detectar humedad cada vez que se mueve o gira el paciente. Esos con 2 puntos le vamos a dar que a menudo se encuentra húmedo. La piel está a menudo, pero no siempre húmeda. Es decir, que la ropa de cama se va a cambiar al menos una vez en cada turno del paciente. Por lo regular vamos a tener que va a haber 2 o 3 turnos, depende de la unidad donde se encuentre, por personal de enfermería. En cada una de estas va a tener que cambiar sus sábanas donde se encuentre. Vamos a tener 3 puntos ocasionalmente húmeda, que va a decir que la piel está ocasionalmente húmeda, requiriendo un cambio suplementario de ropa de cama, aproximadamente solamente una vez al día, esto es decir, en 24 horas. Y raramente húmeda, la piel se va a encontrar generalmente seca, y la ropa de cama se cambia de acuerdo a intervalos fijados por cambios rutinarios por el personal de enfermería. Siguiente, por favor. En la tercera va a ser la actividad, que va a ser el nivel de actividad física que presenta el paciente. Con un punto le vamos a dar a los pacientes encamados, que el paciente generalmente se encuentra completamente encamado. 2 puntos vamos a darle a los pacientes que se encuentran en silla, que el paciente no puede andar con una deambulación muy limitada, no puede sostener su propio peso y necesita ayuda para pasar a una silla o una silla de ruedas. Con 3 puntos le vamos a dar a los pacientes que realizan una deambulación ocasionalmente. El paciente deambula con o sin ayuda durante el día, pero para distancias muy cortas. Pasa la mayor parte de las horas diurnas en la cama o en silla de ruedas. En 4 puntos le vamos a dar a los pacientes que favorablemente son deambulan frecuentemente. Por lo regular, solamente se encuentran fuera de la habitación al menos 2 veces al día y dentro de la habitación al menos 2 horas durante las horas de paseo. Siguiente, por favor. En el cuarto vamos a tener la movilidad. En cuanto a la escala de Braille, la movilidad nos va a valorar la capacidad para cambiar o controlar la posición del cuerpo. Generalmente, con un punto va a ser completamente inmóvil. Sin ayuda no puede realizar ningún cambio de la posición del cuerpo o de alguna extremidad. Con 2 puntos le vamos a dar que es muy limitada. Ocasionalmente va a efectuar ligeros cambios de posición del cuerpo o extremidades, pero no es capaz de hacer cambios frecuentes o significativos por sí solo. Con 3 puntos le vamos a dar que es ligeramente limitada, que va a efectuar con frecuencia ligeros cambios en la posición del cuerpo o las extremidades por sí solos. Y con 4 puntos es que no va a tener ninguna limitación, ya que efectúa frecuentemente importantes cambios de posición sin ninguna ayuda. Siguiente, por favor. En la quinta vamos a tener la nutrición, que va a ser el patrón usual de ingesta de alimentos. Vamos a valorarlo con un punto que va a ser muy pobre, con 2 puntos que es probablemente inadecuada, 3 puntos la adecuada y 4
puntos excelente. ¿Qué nos va a valorar en cuanto a las características de la alimentación? En cuanto si va a ingerir o no alimentos, si va a tomar estos alimentos o los va a rechazar, y también si va a poder tener algún servicio de alimentación proteica, y también si ésta lo va a poder ingerir, ya sea por zona nasogástrica o lo va a poder hacer por sí solo. Es muy largo y vamos a seguir con la siguiente. Y el último, que es el sexto apartado, que va a ser el roce y el peligro de lesiones, principalmente por sillazamiento. Vamos a tener con un punto que va a tener un problema que va a requerir de moderada o máxima asistencia para ser movido, y es imposible levantar o completamente sin que se produzca un deslizamiento ante las sábanas. Por lo regular, a los pacientes los van a poner en una posición, y ellos por sí mismos, al no poder soportarse, van a poder van a tender a regresar a la posición de una manera incómoda. El punto 2 puntos va a ser con un problema potencial. Se mueve muy débilmente o requiere una mínima asistencia. Durante los movimientos, la piel probablemente roza contra la parte de las sábanas, y por lo regular va a resbalar muy poco. Y la 3 puntos vamos a darle que no existe problema aparente. Se mueve en la cama y la silla con independencia y tiene suficiente fuerza muscular para levantarse. Y esto a mayor puntaje va a tener un favorable pronóstico, y menor puntuación pues va a tener un mayor riesgo de desarrollar las úlceras por presión. De 17 a 23 puntos vamos a tener que es un riesgo mínimo. De 15 a 16 puntos vamos a tener que es un riesgo bajo, y de 13 a 14 puntos va a ser un riesgo moderado, y de 6 a 12 puntos va a ser un riesgo alto. Generalmente, cuando los pacientes en todos los ítems marcamos un punto, un punto, un punto. Siguiente, por favor. Vamos a tener también ciertas zonas detectables ya establecidas, estandarizadas, que van a ser zonas susceptibles a desarrollar las úlceras. En la zona de cúbito supino vamos a tener la zona occipital, el omóplato, los codos, el sacro, el coxis, talones, dedos y los pies. Y de cúbito lateral vamos a tener el pabellón auricular, el acromio, las costillas, los trocánteres, las crestas ilíacas, los cóndilos, principalmente las rodillas. En la región generalmente interna vamos a tener las tibias, los maleolos tibiales, los dedos y principalmente la región lateral del pie. Siguiente, por favor. En decúbito prono vamos a tener que puede ser la frente, los pómulos, el pabellón auricular, los pechos, las crestas ilíacas, el pubis, los genitales y principalmente nombres, las rodillas y dedos de los pies. En la posición de sedentación vamos a tener que alteraciones y generalmente úlceras en la región la zona occipital, las escápulas, los codos, el sacro, las tuberosidades isquiáticas, los subglúteos, y los huecos popíteos y los talones. También vamos a tener que se ha detectado que en la sujeción mecánica de otros dispositivos vamos a tener donde se encuentran tubos endotraqueales, las fosas nasales con sondajes, el meato urinario por sonda vesical, las muñecas y tobillos por sujeción. Siguiente, por favor. Vamos a tener, sabemos que hay distintos tipos de úlceras, pero principalmente vamos a tener que hacerlas diferencial, un diagnóstico diferencial con las úlceras de origen venosas, las arteriales o isquémicas, las neuropáticas y las neoplásicas. Aquí en esta tabla vamos a ver algunas de las características en cuanto a su localización habitual, los síntomas, la morfología y la exploración física y enfermedades asociadas originadas de estas. Estas tablas aquí le voy a dejar para que puedan ustedes relacionarlas y puedan darse una idea de qué datos patológicos en la exploración y en el interrogatorio vamos a darnos idea de cuál es el origen, sí o no, de que son úlceras por presión. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a iniciar con el tratamiento. Bueno, para el tratamiento de estas úlceras por presión, se debe tener una visión integral y general de los cuidados, por lo que la guía de práctica clínica nos recomienda cuidados generales y locales de la lesión.
Los cuidados generales vamos a tener que va a ser principalmente el alivio de la presión sobre los tejidos ulcerados. También vamos a tener la prevención de la aparición de nuevas lesiones, también un soporte nutricional. También vamos a tener el manejo adecuado del dolor del paciente de estas úlceras, una valoración también psicosocial y cognoscitiva, además de darles y proporcionarles una educación al cuidador y al paciente. En cuanto a los cuidados locales, vamos a tener que va a ser la limpieza de la úlcera, lo que es el desbridamiento de la misma, y vamos a tener un mantenimiento de la higiene del lecho ulcerado, además de que también se va a dar un tratamiento a la úlcera si es que esta se infectó. Y bueno, como vemos, estos pacientes van a estar postrados en una cama o en alguna silla, por lo que hay que tener en cuenta que estos pacientes, desde su ingreso se va a recomendar tener o instaurar un plan de continencia tanto urinaria y fecal, y va a tener que ser individualizada. Para poder llevar este control, vamos a tener que llevar un registro de especificación de lo que es la continencia durante 3 días para establecer el esquema de eliminación que cada paciente lleva. Y también vamos a tener que establecer un intervalo de un horario inicial para el aseo en función al esquema que ya fuimos viendo durante estos 3 días de eliminación y la rutina habitual que maneja el paciente, lo de comer, levantarse y acostarse y demás actividades que él pueda llevar. Además de que se debe limpiar inmediatamente la piel circundante de la úlcera por presión si es que esta fue expuesta posterior a cada episodio de incontinencia. Bueno, en cuanto a la limpieza de estos pacientes, para la úlcera por presión de categoría 1, vamos a tener que se debe limpiar la úlcera y la piel circundante cada vez que se cambien estos apósitos. A los pacientes que vamos a tener hospitalizados, la irrigación de esta úlcera o esta limpieza va a tener que hacerse con agua estéril o con una solución salina al 0.9%. Y en pacientes que ya tengamos egresados del hospital, que ya se les dio de alta y que están en sus camas, en sus propias casas, se les recomienda que se siga haciendo esta irrigación, igual con agua estéril o una solución salina al 0.9%, pero en dado de que esto no sea factible, se les recomienda que pueden utilizar lo que es agua para beber o lo que conocemos como agua de garrafón. Y al momento de la limpieza de estas úlceras no se va a recomendar lo que es frotar vigorosamente la piel, ya que la fricción, como lo vimos en la etiología, va a provocar pues que esta pueda o reventarse o puede provocar el dolor y también pues una inflamación local. Y bueno, como cuidados generales para estas úlceras de categoría 1, se va a recomendar el uso de las medidas locales que disminuyan la presión, así como también la fricción y el cizallamiento, además del uso de apósitos transparentes para que así podamos poder ver la zona dañada sin lesionarla, sin estarla manipulando tanto, y así checar cómo va su evolución. Y bueno, en cuanto a las úlceras por presión de la categoría 2, 3 y 4, para estas úlceras tenemos unos objetivos recomendados para la limpieza que van a ser el de retirar los restos orgánicos e inorgánicos y el exudado que esté presente en la lesión. También nos recomiendan rehidratar la superficie de la herida, esto para facilitar su recuperación. También va a ser lo de facilitar la inspección de la herida, esto con los apósitos transparentes, y también el de disminuir el riesgo de la infección. Y bueno, al igual que las úlceras que ya mencionamos de la categoría 1, se debe de limpiar la úlcera y la piel circundante cada vez que vamos a cambiar estos apósitos. Y de igual forma, para los pacientes hospitalizados, como lo vimos en las de categoría 1, vamos a irrigar esta úlcera con agua estéril o con solución salina al 0.9%. Y en pacientes que ya sean egresados, igual se les va a recomendar que se siga esta irrigación con el agua estéril y la solución salina. Pero si esto no es posible, entonces pues se hace con agua para beber. Ahora, para pacientes con una úlcera que no esté infectada, la limpieza se va a hacer con solución salina, ya que esta no va a impedir el proceso de cicatrización, ni tampoco va a provocar lo que es un daño tisular.
También se ha visto que no produce alergias y tampoco altera lo que es la flora normal de la piel del paciente. Pero cuando nosotros checamos al paciente y tenemos una sospecha, bueno, encontramos datos de infección en lo que es su úlcera o ya tenemos una infección confirmada, la limpieza se va a realizar con soluciones con surfactantes y con antisépticos o antimicrobianos. Y bueno, en la guía de práctica clínica nos proporcionan una técnica especial para la limpieza de estas. Esta limpieza va a iniciar igual aplicando lo que hemos dicho, la solución correspondiente, ya sea con datos de infección o sin datos de infección. Y esta limpieza debe de ser gentil. Para irrigarla se va a utilizar lo que es una jeringa de 20 mililitros y no se debe de lesionar el tejido durante la limpieza de la herida. También debemos de evitar lo que es la fricción, una presión demasiado fuerte y también evitar en lo posible lo que es la abrasión. También debemos de evitar que esta sangre durante la limpieza y también para úlceras que ya estén tunelizadas o socavadas, como nos los mencionaba Jacobo, debemos de limpiarlas con mayor precaución y con una menor presión al lavado. En estas debemos ser más cautelosos y más cuidadosos. Y pues además de recordar que la zona de limpieza debe extenderse 1 centímetro al borde de la úlcera. Y también se debe de estar vigilando el flujo de la irrigación, así como también el cómo se desecha este fluido, de manera que se evite lo que es la contaminación cruzada. Y bueno, en cuanto a lo que es el desbridamiento de nuestras úlceras, vamos a tener que el desbridamiento va a ser una técnica que va a consistir en lo que es la eliminación del tejido necrótico o desvitalizado de una herida o una úlcera por medios quirúrgicos o médicos, o también enzimáticos o biológicos. Y bueno, vamos a tener que el tejido necrótico va a estar compuesto por proteínas, que este va a ser como el colágeno, la fibrina y la elastina, etcétera. Además de diversos tipos de células y de cuerpos bacterianos que van a constituir una costra dura y va a estar deshidratada. Y pues muchas veces este tejido necrótico se caracteriza porque es de color negro, también puede ser de café, de color café, y también incluso han mencionado que puede ser o presentarse de color gris. También es importante saber que este tejido va a ser un impedimento, como un impedimento mecánico o una barrera mecánica que va a impedir la aproximación de los bordes de la herida. Y esto va a retrasar lo que es el proceso de la reparación cutánea. También hay que recordar que este tejido va a ser un ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos patógenos, por lo cual esto va a favorecer el proceso de infección de lo que va a ser la úlcera. Y como tejido desvitalizado, vamos a tener que este tiene una composición similar a lo que es el necrótico, pero este va a tener una mayor proporción o cantidad de fibrina y va a mantener la humedad por más tiempo. También esta es una capa viscosa, va a ser de color amarillo o blanquecino, como lo vimos con Jacobo, y se va a soltar con facilidad. A nosotros al tocarlo se desprende fácilmente. Y al igual que el tejido necrótico, pues este va a predisponer lo que es la infección y va a retrasar la reparación de nuestra úlcera. Por eso es importante el desbridamiento de este tejido. Y pues bueno, este desbridamiento o esta técnica se puede clasificar o existen diversos tipos de y son 4 los que vamos a mencionar en esta presentación, que van a ser los mecánicos, los autolíticos, los quirúrgicos y el desbridamiento por métodos biológicos. Esto puede ser por larvas, que ahorita vamos a explicar cada uno de estos. Y bueno, los objetivos que se tienen para desbridar una úlcera van a ser 3 principalmente, que va a ser el de remover, el de disminuir y el de estimular. El de remover, como ya lo mencionamos, va a ser el de remover el tejido necrótico o las escaras, un tejido infectado, el exudado, áreas de hiperkeratosis o cuerpos extraños o material incluso de curación. También el de disminuir, pues va a ser el de disminuir riesgos de infección y exceso de humedad y también el olor. Y pues para estimular pues, la curación de la herida y el tejido de granulación.
Bueno, este desbridamiento se debe de utilizar cuando no existe como tal una urgencia de drenaje quirúrgico. Y pues también podemos decir que la necesidad del desbridamiento va a depender de lo que, en la etapa en la que se encuentre nuestra úlcera o en la clasificación en la que se encuentre nuestra úlcera. Y aquí tenemos que las lesiones cutáneas del estadio 1 y 2 no van a requerir como tal un desbridamiento. Las lesiones en estadio 3 y 4 pueden requerir desbridamiento si es que hay un tejido necrótico, y la lesión inestable o en una área de sospecha de lesión de tejido profundo, esta sí va a requerir necesariamente lo que es el desbridamiento de la úlcera. Y bueno, la irrigación es importante y es parte de este desbridamiento, como ya lo vimos, para disminuir lo que es la carga bacteriana y eliminar lo que hay de material suelto. Y también debe formar parte del tratamiento de rutina de todas las heridas. Y bueno, la irrigación por lo general lo vamos a realizar con una solución isotónica. Esta va a tener que ser tibia, y se puede realizar esta irrigación a alta o baja presión. La irrigación de baja presión la vamos a poder realizar con cualquier entorno, o sea, en cualquier entorno, no necesariamente en un lugar específico. Y esto va a ser con una jeringa o con un bulbo, y esta puede ser adecuada para cualquier superficie de la mayoría de las heridas que vimos. Y la irrigación por alta presión, esta sí se realiza típicamente en un entorno quirúrgico con un dispositivo, y esta suele ser necesaria para heridas muy contaminadas. Se menciona que aunque estos irrigadores de alta presión pueden provocar algún daño tisular local y además un aumento del edema tisular, no hay datos disponibles que vayan a sugerir una presión de corte específica por encima, o sea, no han puesto una cifra especial o específica de la cual se produzca un daño tisular o una cicatrización de heridas deteriorada en lugar de una mejorada, por lo que sí se utiliza todavía la irrigación a altas presiones. Y bueno, acá tenemos del lado derecho lo que es el desbridamiento mecánico. Después de realizar lo que ya les mencioné de la irrigación, se va a colocar sobre la úlcera una gasa tejida de algodón humedecida con suero, así como estamos viendo aquí, y se va a dejar que se seque para que esta gasa se adhiera a lo que es el tejido, y después se va a sellar con un apósito tradicional. Después de esto se va a retirar después de 24 horas o después del tiempo que demore en adherirse a ella, según vayamos viendo, y se va a tener que retirarla. Esto se va a repetir varias veces hasta que sea necesario, hasta conseguir un desbridamiento total. Esto lo hacemos para arrancar así literal, mecánicamente, lo que van a hacer pues este tejido o este material que queremos quitar, pero está en desuso en algunos lugares por ser tan traumático y poco selectivo. Y bueno, en cuanto al desbridamiento enzimático y autolítico, vamos a tener que el enzimático va a consistir en la aplicación de una capa delgada de crema, o puede ser un ungüento o una pomada, y estas pomadas, cremas o ungüentos van a contener enzimas proteolíticas, perdón, o agentes desnaturalizantes sobre el tejido necrótico o desvitalizado, ya sea el caso. Y pues esta aplicación se va a repetir varias veces durante el día, y dependiendo del preparado se debe continuar así hasta que se logre igual la desbridación total. En cuanto al autolítico, vamos a tener que colocar lo que es un apósito interactivo o bioactivo sobre la úlcera, y previo a la irrigación, obviamente, como ya lo estuvimos mencionando, a la irrigación o al lavado. Y cualquiera de estos apósitos va a mantener pues el ambiente húmedo adecuado en la úlcera, lo que va a permitir que nuestro organismo sea capaz de eliminar el tejido necrótico o desvitalizado, ya sea el caso, por dos vías. La primera vía va a ser por la autodigestión. Esta va a ser por la estimulación de lo que es la migración celular, que permite que los macrófagos y los polimorfonucleares
fagociten el tejido. Y el segundo o la segunda vía va a ser la activación de estas enzimas proteolíticas que van a estar en nuestro organismo. Esto para, pues, para degradar este desecho hasta convertirlo en algo eliminable mediante el lavado. Y bueno, en la guía de práctica clínica nos recomiendan el uso de la miel de abeja. Esto como una opción más económica para el desbridamiento autolítico. Esto puede ser en cuidados a domicilio. Y pues lo que se recomienda es que se utilice solo para úlceras de la categoría 3 y 4 infectadas. Y esto va a ser aplicando 20 mililitros por cada 10 centímetros cuadrados de lesión, con recambios de apósitos cuando la miel ya sea diluida por el exudado. Y bueno, el otro tipo de desbridamiento va a ser el quirúrgico. En este vamos a requerir o vamos a utilizar un bisturí u otros instrumentos afilados, ya pueden ser tijeras o legra. Esto para eliminar el tejido desvitalizado o necrótico y los desechos acumulados que tenemos o que se conoce como biopelícula. Bueno, este tipo de desbridamiento debe de cumplir algunas condiciones. Estas condiciones van a hacer que este procedimiento lo tiene que realizar personal capacitado, ya sean cirujanos generales, cirujanos vasculares, traumatólogos o plásticos, etc. También debemos de considerar, de acuerdo a la extensión o número de úlceras, la anestesia o analgesia, y también debemos de realizar lo que es la limpieza de las lesiones que requieran una intervención en un ambiente estéril, esto sea un quirófano, y de preferencia que sean solo en un evento, o sea, no estar recurriendo a 5 veces la desbridación quirúrgica, sino intentar que todo sea en un mismo evento. Y bueno, el desbridamiento quirúrgico se va a recomendar en la presencia de necrosis extensa, ya que tenemos casos de celulitis, crepitación o fluctuación del tejido, y también en casos de sepsis secundaria a una infección de la úlcera. Además de la presencia de todo lo anterior, las indicaciones que nos recomiendan en la guía de práctica clínica para este desbridamiento son cuando debemos hacer este desbridamiento quirúrgico, es cuando las técnicas de limpieza y de desbridamiento anteriormente usadas no hayan generado alguna respuesta favorable ni hayan tenido éxito. También cuando exista una clara delimitación del tejido necrótico o desvitalizado del resto del tejido sano. Y también otra indicación es que cuando tengamos procesos infecciosos con una repercusión sistémica, esto ya sea sepsis, y también para complicaciones infecciosas locales, lo cuales pueden ser abscesos, fístulas, osteomelitis o fascitis, perdón. Y bueno, el último método de desbridación es el biológico. Este va a ser un método adicional a lo que es el desbridamiento de heridas de los otros. Va a utilizar las larvas de lo que es la mosca de la oveja australiana o la mosca verde de la botella. Esta terapia se puede utilizar como un puente entre procedimientos de desbridamiento o para el desbridamiento de heridas crónicas cuando el desbridamiento quirúrgico no está disponible o no se puede realizar o está contraindicado en el paciente. Y bueno, estas larvas van a secretar lo que son enzimas proteolíticas que van a licuar lo que es el tejido necrótico, el desvitalizado, que posteriormente van a ser digerido por ellas mismas, dejando intacto lo que es el tejido sano. Y bueno, para este tipo de desbridamiento, los cambios de apósitos van a incluir la aplicación de un apósito perimetral y un apósito de cobertura de malla, o sea, de gasa, que puede ayudar a digerir a las larvas hacia la herida y limita su migración. Que también encontré que se puede utilizar lo que es un biobag prefabricado, que es esta bolsita que están aquí, en la cual se ingresan estas larvas y se colocan encima de la úlcera. Y esto es pues para evitar que el paciente sienta miedo de que las larvas se puedan ir o también para tener un poco más delimitada esta desbridación. Y bueno, las larvas generalmente las vamos a cambiar de 48 a 72 horas.
Una desventaja que tiene este tipo de desbridamiento es la percepción negativa que van a presentar estos pacientes, ya que ellos temen el que les pongan algún agente biológico encima de su herida, en la cual ellos puedan pensar que se pueden ir hacia otra parte de su cuerpo o les puedan hacer daño. Por eso es que no es tan utilizada. Y bueno, en cuanto al manejo del dolor de estos pacientes, debemos de proporcionarles lo que es un alivio adecuado del dolor, ya que estas lesiones van a estar inducidas por la presión, pueden ser bastante dolorosas. Y bueno, además de que le vamos a dar algún tratamiento farmacológico, debemos de abordar lo que son factores locales para evitar que éstas estén contribuyendo a lo que sea el dolor, como la isquemia, la infección o el deterioro de la piel circundante. Y bueno, no existe como tal, no encontré como tal una relación entre lo que es la intensidad del dolor que experimenta un paciente con el tipo y el tamaño de la lesión, por lo que se requiere y se recomienda la guía de práctica clínica que para poder nosotros evaluar y documentar este grado de dolor que presentan sea mediante una escala del dolor, lo que podemos utilizar la escala visual análoga del dolor o EVA, y pues de acuerdo al puntaje vamos a poder valorar el uso de los analgésicos. Bueno, según la guía de práctica clínica, tenemos que el dolor leve o una EVA de 1 a 4 puntos, podemos utilizar satisfactoriamente analgésicos no opioides del tipo antiinflamatorios no esteroideos o AINES o el paracetamol. En cuanto al dolor moderado, sea un EVA del 5 al 7, podemos tratarlo con analgésicos opioides a dosis individualizadas, ya sea tramadol, bupre- buprenorfina y nalbufina. Y estos además en combinación con algún AINE. También tenemos que cuando tenemos un dolor severo o un EVA del 8 al 10, estos deben de ser tratados con opioides potentes, esto ya sea morfina o citrato de fentanilo. Y estos deben de ser en infusión continua o una infusión controlada por el paciente y en casos especiales con técnicas de anestesia regional. Y bueno, en cuanto al apartado de nutrición, la nutrición e hidratación de nuestro paciente va a desempeñar un papel sumamente importante en la preservación de lo que va a ser la integridad de su piel y la viabilidad de su tejido. También va a favorecer, perdón, además el proceso de lo que es la cicatrización y la reparación de la úlcera. Este estado de nutrición se debe de valorar en cada individuo y va a tener que ser individualizado, y esto va a ser para determinar su peso, su historial de peso y pues las pérdidas significativas que haya tenido. Como pérdida significativa, en la guía de práctica clínica lo manejan como un cambio mayor al 5% en 30 días o cambios mayores al 10% en 180 días. Y bueno, esta valoración se debe realizar a su ingreso, o sea, al ingreso de la hospitalización, con cada cambio significativo de su condición clínica y cuando no existe algún progreso en la curación de esta úlcera por presión. Y para esta evaluación se recomiendan utilizar herramientas validadas como tamizaje para determinar el riesgo nutricional. Aquí les presento las tres que se pueden utilizar. No se las incluí aquí porque son demasiadas largas, pero las podemos encontrar en la guía de práctica clínica, en los anexos, ahí están las tablas para que las puedan checar. Y bueno, estas se deben de evaluar de forma individual, como ya lo dijimos, la capacidad de comer de manera independiente, así como la calidad y la cantidad de ingesta de cada uno, así como por ejemplo la comida, los suplementos orales o enterales o los líquidos de cada paciente. Y bueno, además de valorar esto, se debe de realizar un plan de soporte nutricional en cada paciente. Y pues se debe de individualizar lo que es el aporte calórico, proteico e ingesta de líquidos. Esto de acuerdo a la condición médica y el nivel de actividad que presente cada paciente. La guía de práctica clínica recomienda que se les debe de proporcionar de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso en adultos
en riesgo, en adultos que tengan un riesgo de úlceras por presión, que ya hayan sido evaluados con un riesgo de malnutrición. En cuanto a la relación de la ingesta de proteínas, recomiendan que en aquellos pacientes que han desarrollado úlceras por presión o que tienen un riesgo de malnutrición, se les debe de ofrecer un aporte de 1.25 a 1.5 gramos de proteínas por kilogramo de peso al día. Y en el caso que el paciente no cumpla los requerimientos nutricionales proteicos recomendados diarios, se les deberá de proporcionar suplementos altos en proteínas y calorías. Además de que de que ya les proporcionamos este plan de nutrición individual, debemos estar evaluando la función renal en los pacientes con esta alta ingesta de proteínas. Y en cuanto a los líquidos, estos líquidos nos van a servir como solventes de vitaminas, minerales, glucosa y el transporte de nutrientes, y bueno, además de la excreción de productos de lo de que es el catabolismo del cuerpo. Por lo que en la guía de práctica clínica recomiendan que se debe proporcionar una ingesta adecuada de líquidos en pacientes que tengan riesgo o que tengan úlceras por presión. Esto considerando la situación de cada paciente. Y asimismo debemos de monitorear lo que son signos y síntomas de deshidratación, esto incluyendo cambios de peso, la turgencia de la piel, el gasto urinario, la hipernatremia y la osmolaridad en sangre. Ahora bien, una vez que ya tratamos la herida, el paciente vamos a encontrar superficies especiales que nos van a ayudar a prevenir o a manejar la presión, las cuales estas superficies especiales se van a caracterizar por redistribuir la presión que maneja el cuerpo sobre los gastos de presión que ya había comentado, y también va a depender de la posición en la que está su paciente. Estas superficies especiales se van a caracterizar por reducir o aliviar la presión y aparte se van a caracterizar por la resistencia de elevación. Es decir, que va a tener una capacidad de redistribuir la presión de la carga del paciente con el contacto con en contacto con la superficie, digamos, debemos de mantener una adecuada posición del paciente y de estas superficies van a mantener un microambiente adecuado para evitar el desarrollo de nuevas úlceras o que estas úlceras tarden en curarse. La siguiente, por favor. Como les había mencionado, la primera característica de estas superficies especiales va a ser la presión en un lugar para que se vea reflejado en los sistemas estáticos, donde la presión va a estar bueno, esta presión va a estar en los puntos de contacto con el paciente con de apoyo y se va a colocar con la superficie de contacto de la piel del paciente y el sistema va a aliviar la presión y ya sea disminuyendo o eliminando la presión en los puntos de contacto. Y al disminuir esta presión en los tejidos blandos, podemos encontrar, bueno, podemos eliminar las fuerzas de estrellamiento, de fricción y de presión. Además, como he mencionado, otra característica de estas especies va a ser la presión, las fuerzas de estrellamiento y de fricción. Las paredes, como mencionaba, hay diferentes posturas o movimientos que pueden aumentar que estas fuerzas de estrellamiento y fricción aumenten. Como tal es la posición de Fowler, que produce un deslizamiento del cuerpo y puede provocar una fricción que aumente y puede provocar un estímulo una posición la cual debemos evitar que
A ver, ¿ya me escucho mejor? Sí. ¿Sí? Ujú. Tal vez eran mis datos. ¿Vuelvo a iniciar? No, así continúa. Bueno, sí. Ah, Patiana, apagaste tu micrófono. Está apagado. Ya. Es Listo. que me dijiste apaga la cámara y yo, ¿qué? Ah, sí, para que te escuches mejor. Vale. Ya, ¿me escucho bien? ¿Todo bien? Sí. La siguiente, por favor. Hay una posición la cual debemos de evitar, que va a ser la estación, ya que esta posición va a provocar mayor fuerza de cizallamiento, de fricción y de presión. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, bueno, los cambios posturales. Dependiendo de cómo es nuestro paciente en enfermería, existe un reloj de posiciones en las cuales el paciente a cada hora van a cambiar al paciente y también se le van a poder colocar algunas almohadas. En la posición supino o documento supino se va a colocar la almohada en las piernas para relajar los muslos, así como eh, así como colocar la almohada en la cabeza. Podemos colocar una almohada debajo de las rodillas y en la posición lateral va a ser una almohada que sostiene el brazo y la cabeza, así como el brazo en las piernas. En medio de las piernas va a esto. La siguiente, por favor. Bueno, a mí se le va a indicar estas superficies especiales. Se le va a indicar a aquellos pacientes con una predisposición a desarrollar una úlcera por presión, aquellos que requieren una distribución de presión, ya sea por plasma eh, eh, va a depender de la somatometría del paciente, la edad y la estatura. Otra recomendación va a ser el paciente que es rico, que tiene una estancia prolongada, y así como la posición sedante o docente o el uso de drogas anestésicas prolongado. Hay que recordar que esta lesión de la superficie va a depender del número de la localización de las úlceras por presión, así como el riesgo de úlceras por presión adicionales y la presión o cizallamiento, las predicciones que se puede generar en el Martín, transcurso de te volviste a trabar un poquito. ¿Por qué no mejor apagas tu cámara y dejas el micro prendido? Y a ver cómo se escuchaba. A ver, ¿me escucho A ver. mejor? Sí, mucho mejor. ¿Sí? Sí. Vale. Ah. Bueno, hay que recordar que estas superficies se van a indicar, bueno, dependiendo del número, gravedad y la localización de las úlceras por presión, así como en pacientes que tengan un riesgo de úlceras por presión adicionales. Y también dependiendo del control de la humedad, la temperatura y las pruebas de presión adicionales del paciente. La siguiente, por favor. Bueno, esta clasificación que ya sabéis va y se clasifica de acuerdo a la nueva ecuación y las normas estadísticas no van a realizar movimientos por sí mismas, pero van a depender de la redistribución y las dinámicas van a permitir esta variación de su forma y por lo mismo van a permitir que los niveles de decisión cambien entre las materiales distintos van a estar aquellas colchonetas, sobre colchones, cojines o camas que tengan distintos de aire, fibras especiales como las circuladas, y formas especiales, colchones,
mientras que en las superficies de aire aproximadamente y las cámaras especificadas sobre ellas. Ya. Ok, ahora vamos a ver la prevención. La que sigue, por favor. Bueno, cuando ya nosotros sospechemos y hayamos evaluado a un paciente con riesgo de padecer úlcera por presión con diferentes instrumentos como la escala de Braden, etcétera, pues vamos a tener que estudiarlo tanto a él y a la persona como que va a ser su cuidador primario. En la actualidad, pues vamos a tener varios factores como la edad avanzada, la evolución de la enfermedad, factores como comorbilidades y van a provocar que cada vez más personas pues requieran que es tener una atención ambulatoria y pues obviamente tenemos que tener una buena capacitación a los familiares en los cuidados a domicilio. Entonces, como les menciono, toda la persona que tenga riesgo de padecer úlcera por presión tiene que ser valorada integralmente y darle una educación al paciente, a la familia y a los cuidadores. Pues tenemos que capacitarlos para satisfacer por sí mismo las necesidades básicas y pues obviamente sus redes de apoyo. Y esta atención se les tiene que capacitar en el primer nivel de atención. Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta que todos los pacientes con deterioro de la movilidad que estén en su hogar, pues están en peligro, bueno, incluso las personas en hospitalización, hablando de ambos, ¿no? Tienen un riesgo latente de desarrollar úlceras por presión. Entonces tenemos que dar buena información y pues también nosotros estar capacitados. Específicamente, por ejemplo, en un paciente ambulatorio, pues tenemos que educar a la familia en general, al cuidador y tenemos que, para esto, identificar a quién va a ser nuestro cuidador principal. Entonces tenemos también, obviamente, que tener en cuenta las particularidades de nuestro paciente. Tenemos que saber cuáles son sus condiciones degenerativas, si es que a qué grado tiene una movilidad reducida, si tiene deterioro neurológico, cognitivo o alteración de la perfusión tisular. Y tenemos que aplicar un tamizaje para la evaluación del riesgo de úlceras por presión, que es el que ya habíamos mencionado, de Braden. Entonces aquí los volvemos a, aquí vuelve a aparecer, pero pues ya lo conocemos. La que sigue, por favor. Y bueno, hay puntos muy específicos que se le tiene que mencionar tanto a la persona, bueno, a la persona que tenga cuidado del paciente, hablando ambulatoriamente del cuidador principal o hablando de pues las personas que tengan contacto con él en el hospital. En este caso pues serían más las enfermeras. Pero bueno, en general tenemos que, somos la cabeza como del equipo, entonces tenemos que ayudar a capacitar a nuestras enfermeras, a todas las personas que tengan contacto con el paciente que pues esté hospitalizado por más por tiempo, un tiempo largo. Entonces tenemos que hablar con los cuidadores específicamente para mencionarle causas, factores de riesgo, datos de alarma, técnicas de prevención, obviamente, técnicas para limpieza y curación correctas, uso de materiales protectores terapéuticos, obviamente qué consecuencias podría tener que no se aplicaran correctamente y algo que mencionó Naye muy importante es el aspecto nutricional. Tenemos que estar como muy atentos en este punto. Entonces, bueno, les menciono que tenemos que aplicar este tamizaje de Braden, pero además tenemos que, al inicio, al cuidador y al paciente, pues tenemos que preguntarles algunas cosas fundamentales, saber si este paciente requiere atención para movilizarse y si necesita silla de ruedas o no.
si va a permanecer o permanece generalmente inmóvil durante más de 2 horas, si presenta incontinencia urinaria y o fecal, o si ha tenido úlceras por presión antes y que nos cuenten acerca de ellas. Y bueno, también tenemos que saber si el paciente parece desnutrido. Y bueno, tenemos ante cualquier respuesta positiva a estas preguntas, pues iniciar un plan de prevención de úlceras por lesión. Hay puntos fundamentales para prevenir estas úlceras y uno de ellos muy, muy importante es que no se deben masajear las prominencias óseas. No se tienen que frotar con alcohol colonia sobre la piel. O sea, es importante mantener una humectación correcta, ahora lo vamos a ver, pero tener en cuenta qué productos vamos a utilizar porque es muy importante evitar irritaciones. Y bueno, otra cosa muy importante es que no se debe arrastrar a la persona sobre la cama al levantarlo sin incorporar el cuerpo. Primero la persona o las personas que le ayuden se le tienen que ayudar a incorporarse y levantarse, arrastrarse no, porque eso a la larga pues puede provocar una úlcera por presión. Y otra cosa importante, no se tienen que utilizar apósitos adhesivos, disminuir su uso, evitarlo lo más posible y tenemos que disminuir la fricción. Entonces, para esto podemos aplicar aceites lubricantes, cremas, utilizar películas transparentes, apósitos hidrocoloides o selladores y tenemos que girar a los pacientes para movilizarlos, recordando siempre no arrastrar. Entonces, bueno, obviamente tenemos que estar pendientes de la integridad de la piel, cambios de color, variaciones de colores, la firmeza, la humedad. Entonces, bueno, la crema más utilizada es el óxido de zinc en crema. Ese es muy bueno para los pacientes, para humectarlos. La que sigue, por favor. Y bueno, también es importante pues mejorar las superficies de apoyo. Por ejemplo, en los pacientes específicamente en cama, tenemos que hacer un cambio de posición de manera frecuente, a ayudarnos, a apoyarnos de almohadas o cojines para reducir la presión sobre las prominencias óseas. Eso es muy importante, cuidar las prominencias óseas, porque ahí está el hueso ejerciendo presión y es donde más corre riesgo de hacerse una úlcera. Tenemos que girar al paciente al menos cada 2 horas y cuando el paciente esté en decúbito lateral no tenemos que colocarlo directamente sobre el trocánter, no sobre los huesos de la cadera. Y emplear colchones de redistribución de peso. Para mejorar las superficies de apoyo, ahora en pacientes sentados, tenemos que animarlos a cambiar de posición cada hora, utilizar cojines para sillas para redistribuir el peso, evitar el uso de donas, que son, pues como los almohadas sí, en forma de dona, porque estos aumentan la presión en la parte de los glúteos. Tenemos que hacer cambios posturales cada 2, 3 horas. Los pacientes específicamente que tengan más peso necesitarán un mayor número de rotaciones. Es decir, una persona con mayor peso corporal no se le tiene que cambiar de posición cada 2, 3 horas, sino sería cada hora mínimo. Y no tenemos que colocar al paciente directamente sobre las prominencias óseas. Se hace mucho hincapié en esto en la guía de práctica clínica porque realmente es muy importante para prevenir las úlceras. La que sigue, por favor. Otro punto muy, muy importante es que tenemos que mejorar el grado de humedad. Tenemos que verificar el grado de la humedad del paciente mediante las orinas o heces. Y tenemos que implementar un horario, se menciona en la GPC, para educar al intestino o la vejiga de acuerdo a las capacidades del paciente. Es decir, si por la mañana es momento de que las enfermeras pasen y los ayuden a ir al baño, si es que están en sus posibilidades, va. O con ayuda de cualquier dispositivo para hacer sus necesidades directamente en la cama. Tenemos que limpiar la piel muy, muy, muy bien después de cada episodio de incontinencia. Utilizar una barrera protectora de humedad sobre la piel, calzoncillos absorbentes, otra vez se menciona emolientes para hidratar la piel seca y tenemos que evitar la piel seca, la deshidratación, porque eso es muy importante. Un masaje está contraindicado en presencia de inflamación aguda o con posibilidad de que haya vasos sanguíneos dañados o en presencia de piel frágil. Bueno, ya sabemos que entonces el masaje es como cuidado con hacerlo porque no tiene que ser en prominencias óseas y no tiene que ser en una piel dañada. Y otro punto que ya habían mencionado que es muy importante es mejorar el estado nutricional.
obviamente una adecuación de la ingesta oral. Tenemos que considerar las barreras para lograr una nutrición óptima, la capacidad para la deglución, masticación, implicaciones sociales, es decir, si está, por ejemplo, en casa, pues quién le puede cocinar, quién le va a dar sus alimentos, la función cognitiva del paciente y la capacidad que tiene para comer de forma independiente. La nutrición, ya lo mencionamos, tiene que incluir 30-35 kilocalorías por kilogramo de peso, alimentos ricos en proteína, una hidratación muy, muy importante, una buena hidratación, y no se tienen que ofrecer suplementos alimenticios cuando la ingesta nutricional sea la adecuada. Ya en caso de que no, pues igual se puede referir al nutriólogo, ¿no? Pero si no, pues nosotros mismos podríamos recetarle suplementos alimenticios. La que sigue, por favor. Y bueno, en general, les digo, la nutrición es muy importante, ya que un buen soporte nutricional va no solo a favorecer la cicatrización rápida de las úlceras por presión, sino también evitar su aparición. Entonces, sabemos que la pérdida de grasa y del tejido muscular, pues disminuye de gran manera la protección sobre las prominencias óseas, que son las que más nos importan. Y bueno, pues obviamente una mala nutrición nos va a dar más complicaciones locales, como infecciones. Entonces, el aporte hídrico va a ser muy importante, indispensable, ya que pues obviamente la piel hidratada va a correr menos riesgo de lesionarse, de sufrir una úlcera. Y tenemos que adaptar las necesidades del paciente y solamente recordar suplementos si hay déficit. Entonces, bueno, tenemos que ver la prevención ahora para el cuidador, porque obviamente hablando repito, de un paciente ambulatorio, tenemos que identificar al cuidador principal, valorar y evaluar su capacidad, obviamente difundirle una información necesaria, intentar que esté lo mejor capacitado y tomar en cuenta sus condiciones particulares, escolaridad, grado de ansiedad, redes de apoyo, acceso a seguridad social, recursos económicos, y pues tenemos que evitar el desgaste y orientarlo en que él se tiene que cuidar para cuidar a los demás, que no tengan que cortar sus relaciones socioculturales, tiene que tener acceso a los números telefónicos de contacto, de emergencias, de urgencias, y bueno, también tener un apoyo psicológico, porque el peso también cae mucho sobre él. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora el pronóstico y seguimiento. Generalmente en un tratamiento que sea apropiado, oportuno, la evolución va a ser buena. Y tenemos que estar reevaluando a los pacientes en búsqueda de infección o la presencia de causas reversibles de isquemia. Tenemos que evaluar la progresión en la curación de la úlcera con escalas que registren cambios en la superficie afectada, extensión del tejido necrótico, si hay exudado o presencia de tejido de granulación. Y tenemos que valorar una vez por semana y siempre que empeore la úlcera y condiciones del paciente. Hay varias escalas, ahora las vamos a mencionar, pero tenemos que aplicarlas una vez por semana y siempre que empeore la úlcera y pues las condiciones del paciente. Tenemos solamente que observar. Se recomienda el uso de fotografías secuenciales para ir monitorizando la curación de la úlcera, porque muchas veces nosotros podemos recordar que estaba así, pero siempre una foto pues va a ser más clara. Y bueno, los pacientes con úlceras por presión van a tener de 2 a 3 veces más posibilidad de morir que unos que no lo tienen. La que sigue, por favor. La escala más utilizada es la escala de Push. Tenemos muchas otras, como es la Pressure Sore Status Tool, la PSST, la Assessing Scale, One Healing Scale, pero esta es la más utilizada, Push. Y esta va a evaluar 3 puntos importantes: el tamaño, la cantidad de exudado y el tipo de tejido. Y vamos a tener que medir la longitud. Esta longitud la vamos a medir por anchura. Y muy fácil, con una regla en centímetros, midiendo de la parte de mayor longitud y mayor anchura. Entonces, tenemos que multiplicar el primer valor obtenido por el segundo y de esta forma obtenemos el tamaño en centímetros cuadrados. En la escala de Push, la cantidad de exudado la tenemos que evaluar cuando retiremos el apósito para la curación y antes de que se aplique cualquier ungüento, crema, etc. Entonces, este exudado se va a valorar como si no hay nada, ninguno. Hay ligero, moderado o abundante. Y bueno, va a describir la característica de la úlcera. Vamos a evaluar si la úlcera es cerrada, es decir, que la herida esté completamente cubierta de piel, de epitelio.
hay 0 puntos. 1 punto se le va a dar si hay tejido epitelial, que se vea la herida como rosada, brillante y que crece en los bordes de la úlcera o en el lecho de la misma. Se le dará 2 puntos si hay tejido de granulación. Esto vamos a verlo como un tejido húmedo, rosado y tiene como apariencia granular. 3 puntos si se observan esfacelos. Estos esfacelos son tejido fibroso, se ve un color amarillo o blanco, blanquecino amarillo, que se va a adherir al lecho de la úlcera. Y 4 puntos si vemos tejido necrótico. Esto, obviamente, tejido muerto, negruzco, que se adhiere al lecho de la úlcera o a los bordes. La que sigue, por favor. Y ahora vamos a ver los criterios de referencia y contrarreferencia. Se tiene que valorar a un paciente para enviarlo del primer al segundo nivel de atención si es que aparecen signos y síntomas de infección sistémica en pacientes con úlceras por presión. Si no se observa la mejoría de la úlcera en un lapso de 2 a 4 semanas de tratamiento y de medidas generales. Si el paciente tiene malnutrición o úlceras por presión categoría 2 o 4, y en los pacientes con úlceras por presión categoría 3 y 4. Y ahora, por el contrario, se tiene que enviar el paciente del segundo nivel a primer nivel, contra referencia, cuando descartemos datos clínicos de sepsis en úlceras por presión o se haya proporcionado capacitación al cuidador primario para continuar con las curaciones y prevención de la úlcera. Y ya, eso es todo. Gracias. Muchas gracias y si alguno tiene alguna duda nos la puede dejar en Classroom y pues se las estaremos contestando. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Gracias, bye.